Siempre habrá personas que dirán que los tiempos pasados fueron mejores. Personas que viven de las añoranzas. Pero si alguien llega al colmo de decirnos seriamente que deberíamos volver a usar el telégrafo, las letrinas y las lámparas de querosén, y que deberíamos transportarnos en caballos, volver a utilizar los discos de pasta y desechar las computadoras, ciertamente con razón pensaríamos que esa persona está fuera de sí. Y nosotros hemos estado estudiando la epístola a los Hebreos, una epístola que fue escrita a hebreos, pero hebreos cristianos que también querían vivir de sus añoranzas, que también querían volver a los tiempos pasados como si fueran los mejores. Durante los días del antiguo pacto, el pueblo de Dios estaba compuesto por los judíos. Y la ley vino por los judíos. Nuestro Señor Jesús vino de los judíos. Y ciertamente ellos tuvieron un privilegio. Pero Jesús instauró con su venida el nuevo pacto. Un pacto en el que ya no existe diferencia entre judíos y no judíos. Dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De manera que el cristianismo es el cumplimiento del verdadero judaísmo. Y es por esto que el libro de Hebreos se enfoca tanto en demostrar la superioridad de Jesucristo por encima de todos los elementos del Antiguo Testamento, aunque ellos los amaran tanto. No importa lo grandioso que hubiera sido lo anterior, Jesucristo es más grande. Y es lo que el autor ha estado haciendo hincapié a estos hermanos. El amor y la añoranza judía hacia lo anterior era muy fuerte. Y muchos de los judíos, al convertirse a Cristo, todavía practicaban elementos del judaísmo, mientras al mismo tiempo empezaban a vivir su nueva fe. Y había algunos elementos del pasaje que los apóstoles permitieron que los nuevos creyentes hebreos practicaran de cosas del antiguo pacto. Sin embargo, había otras que eran un retroceso real y hasta una contradicción de la fe que ellos estaban profesando. Y eso los apóstoles no lo iban a permitir. Por ejemplo, ¿debían ellos seguir utilizando sacerdotes cuando el verdadero sumo sacerdote ya había venido? ¿O debían ellos seguir ofreciendo sacrificios cuando ya Jesús había hecho el sacrificio final? Estas eran cosas que no eran de libertad, eran cosas que eran una contradicción a lo que Cristo había venido a realizar. Era como si estuvieran volviendo a comunicarse con señales de humo en los días de los teléfonos inteligentes. Era algo descabellado. El Mesías ya vino, ¿para qué seguir mirando atrás? Ellos lo que tenían que hacer era seguir corriendo, puestos los ojos en Jesús, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es precisamente mientras Él les estaba exhortando a correr bien la carrera de la fe, que nos topamos con la sección que nosotros estamos estudiando hoy. Él les ha dicho que debemos seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que debemos tener cuidado con toda raíz de amargura y aún de caer en el pecado en que cayó Esaú, como les dice en los versículos 14 al 17. Esaú menospreció lo sagrado por algo muy secundario. Y en este contexto nos encontramos con un porque, que es con que comienza el versículo 18. O sea, el versículo 18 une lo que vamos a estudiar con eso que nosotros vimos la última vez que estuvimos estudiando Hebreos. A partir de ese versículo, el autor nos brinda una comparación para enfatizar una vez más la superioridad del nuevo pacto de la que nosotros somos parte. Y lo primero que nosotros vemos aquí, en los versículos 18 al 24, son dos elementos ilustrativos. Dos elementos ilustrativos, ¿sí? Y los elementos son dos montañas, dos montes. Y que nos sirven para entender
qué es lo que el autor ha estado proponiendo con respecto a la superioridad del nuevo pacto de la que tú y yo somos parte. Observa conmigo los versículos 18 al 21. Primero nos muestra en qué no consiste el nuevo pacto. Y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Luego, a partir del versículo 22, nos describe a qué sí nos hemos acercado. O sea, el versículo 18, a lo que no nos hemos acercado. Versículo 22, a lo que sí nos hemos acercado. Y esto es lo que dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ser miembros del nuevo pacto, amados hermanos, o haber sido redimidos, perdonados y salvados por Cristo, es una experiencia muy diferente a la que vivían los miembros del antiguo pacto. El antiguo pacto está representado por el monte Sinaí, el nuevo pacto por el monte de Sión. Dos lugares completamente diferentes. Y esta no es el único lugar en la Biblia donde nosotros encontramos este tipo de comparación. Escuchen lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 4. Dice en el versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. Dice Pablo, hay algunos de ustedes que quieren todavía estar sometidos a esas escrituras ceremoniales del antiguo pacto. Dice, ¿no habéis leído? O sea, que se suponía que había algo que ellos habían leído, que ellos debían recordar para vivir por esas cosas. Y les dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, Pablo entonces escribe a los Gálatas, a esta iglesia, a estas iglesias ubicadas en Asia Menor, para explicarles por qué no debían someterse a esos rituales del antiguo pacto. Y les dicen, es que hermanos, nosotros no somos descendientes de la esclava, somos de la libre. Y dice, ¿Jerusalén qué? La celestial. Ni siquiera se está refiriendo a la Jerusalén terrenal, que es lo mismo que está haciendo nuestro texto. Hablando no de dos montes físicos, sino refiriéndose a uno físico y a otro espiritual. Pero vamos a ver el desglose. Vamos a ver las cosas a las que nos dice que nos hemos acercado. Porque dice que nos hemos acercado a algo. Nosotros que pertenecemos al nuevo pacto, nos hemos acercado a cosas que debemos conocer. Y lo primero es, como yo les decía, ¿a qué no nos hemos acercado? ¿A qué no nos hemos acercado? Dice, al monte que se podía palpar, a que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, tempestad, sonido de trompeta, voz que hablaba, y lo que se veía que era terrible. O sea, el autor nos prepara el ambiente. El autor nos describe una situación que a cualquiera le pone, como dicen, los pelos de punta. Terrible, dice Moisés, que era lo que se veía, y estaba espantado. Y los lectores conocían bien a qué era que el autor se estaba refiriendo. Pero nosotros, como no somos judíos, es bueno que entendamos lo que implicaba esto para los judíos en el antiguo pacto. Hay un monte en llamas. Hay un lugar en donde está la presencia de Dios, donde el siervo que tiene contacto con Dios es que entra a tener comunión con Él. Y está este ambiente de tinieblas. Una montaña llena de llamas, pero eso no hace que se ilumine todo. Lo que está es todo en tinieblas y en oscuridad. Y un sonido de trompeta.
sonando continuamente, y para colmo, un ambiente de tempestad. Eso es lo que está diciendo. Era algo terrible lo que se estaba viviendo, algo sensorialmente espantoso. Cuando Deuteronomio describe lo que pasó en el capítulo 4, dice que el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, que es el monte Sinaí, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Era acercarse, pero era de lejitos. Dice, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Imagínense que el cielo se ponga absolutamente negro y usted con un sonido ensordecedor a su alrededor. Usted no sabe lo que está pasando con certeza. Y una voz que habla, pero no cualquier voz. Una voz capaz de hacerse sentir en medio de todo eso que estaba pasando. Pero no solamente percibimos el ambiente con el oído, sino que también había algo visible, algo que se podía percibir. Dice, y tan terrible era lo que se veía. Lo que se veía era terrible, dice, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hay un texto en Deuteronomio que nos habla del temor de Moisés de que Dios destruyera al pueblo. Es en Deuteronomio 9, cuando él dice, temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó. Pero no es de eso que está hablando Hebreos 12 ahí. No está hablando del temor de que otros sean destruidos. Está hablando de que Moisés mismo estaba espantado de lo que él estaba viendo. Temor de sí. Miedo por sí mismo. Dice Hechos 7:32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando se apareció Dios al Señor, a Moisés en la zarza, dice, y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Temblando. Moisés que tuvo esa cercanía con Dios, tenía esa actitud delante del Señor. Y yo me pregunto, si Moisés reaccionó de esa manera, que fue alguien que tuvo un acceso privilegiado ante el Señor, ¿qué dejamos a los demás? ¿Qué le quedaba a los otros que estaban allí? Y el autor está recordando a los lectores del epístola lo que implicaba el antiguo pacto. Señores, no se olviden que esto era así. No sean tan románticos con el asunto de que, no, ahora yo quiero el templo. Ay, sí, recuérdense del templo, el tabernáculo, los sacrificios. Dice, no sean tan románticos, no olviden cómo eran las cosas en realidad. Y me llama la atención como Gálatas una vez más habla y dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Lo que recordaba el antiguo pacto era pecado, 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 pecado. Estamos mal con Dios, manténganse a raya, no se acerquen mucho. Eso es lo que recordaba el antiguo pacto. Sinaí nos hace conscientes de la ira de Dios contra el pecado de los hombres. Pero ese mensaje estaba incompleto. La expresión completa de la revelación de Dios al hombre necesitaba el nuevo pacto. Era necesario el antiguo pacto, pero era incompleto. Tenía que venir el fruto que anunciaba y proclamaba el antiguo. En 2 Corintios, Pablo se refiere al antiguo pacto como un pacto que perece. No era la intención de Dios que ese pacto estuviera vigente de continuo. Iba a llegar a su final, y como vimos en Hebreos 8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese pacto no iba a durar para siempre. Era una revelación de Dios. Revelaba el carácter de Dios, pero era una revelación incompleta. No nos pinta el cuadro completo. Ahora nosotros tenemos el privilegio de que estamos viendo una obra completa. Podemos entender el mensaje ya, ahora que ha venido esa revelación a través de Jesucristo. Pero eso es a lo que no nos hemos acercado. Ahora, ¿a qué sí nos hemos acercado? El desglose es este. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez justo, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, si tú no lo sabías, eso es a lo que tú y yo nos acercamos en el nuevo pacto. Y el autor trae esto para seguir convenciendo a sus lectores de que no den marcha atrás, de que lo que nosotros tenemos es infinitamente superior. ¿Para qué dar marcha atrás? La diferencia importante no es física ni geográfica. No es una comparación, como les decía, entre dos montes terrenales. Empieza a hablar de Jerusalén, la celestial. Dice, allí a esa ciudad es que nos hemos acercado. Y recuerdan la conversación del Señor con la mujer samaritana. Para los judíos la localización geográfica era importante. Era ir al templo, era estar donde está el tabernáculo, donde se movía el arca de Dios, ahí iba el pueblo, ¿verdad? Era lo importante estar donde estaba la presencia de Dios representada en el arca del pacto. Y hay religiones que hoy al día todavía son así. Por eso es el sueño de los musulmanes ir a la Meca. O sea, está relacionado a algo físico. Pero Cristo dice, no, mira, cuando se esté vigente el nuevo pacto, no va a ser de que, mira, vamos a adorar en este o en aquel lugar. Porque ya no es así. La presencia que adoramos de Cristo es espiritual. Hay un salmo que anunciaba de antemano esa Jerusalén celestial, que es el Salmo 48. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. El gozo de toda la tierra. ¿Y cuándo fue Jerusalén el gozo de toda la tierra realmente? No es el gozo de toda la tierra porque ahora los gentiles forman parte del nuevo pacto. Dice, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Ahora tenemos el refugio en el Señor. Pero nos hemos acercado a una Jerusalén espiritual. Dice que nos hemos acercado también a la compañía de muchos millares de ángeles. Sí, tú. Millares de ángeles. Nos hemos acercado. Pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, hermano, debemos estar conscientes de que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación. Capítulo 1, versículo 14. Aquí, una vez más, se nos está recordando la labor que tienen los ángeles de estar adorando siempre en la presencia de Dios y nosotros formar parte de lo que ellos también hacen. Nosotros nos unimos a ellos, por así decirlo. Somos del mismo equipo. Y qué interesante que se destaque la relación que nosotros tenemos con millares de ángeles. No es mi punto aquí mostrar, sino cada uno tiene un ángel de la guarda o cosas semejantes. Había tradiciones dentro del pueblo de Dios con respecto a eso. Pero la realidad es que nosotros a veces ni nos imaginamos el papel que desempeñan los ángeles a nuestro alrededor. Venciendo a nuestros enemigos, ayudándonos. Cuando yo veo al Señor que está a punto de enfrentar esa copa amarga en Getsemaní, el ver a los ángeles venir ayudándole a fortalecerle. Si eso es a Cristo, ¿cuánto más nosotros necesitamos la ayuda de ángeles? De verdad, nosotros a veces no estamos ni conscientes de cómo Dios envía ángeles que nos cuiden. Ángeles que nos libran de diferentes situaciones. Pero no uno, no dos, millares. Millares. Nos hemos acercado a la compañía de millares de estos ángeles. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Y qué congregación es esta? La Biblia de las Américas dice la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No está diciendo que ese grupo está en los cielos. Está diciendo que ese grupo está inscrito en los cielos. Que son dos cosas distintas. Y puede estar hablando de creyentes que todavía estaban vivos. Creo que puede abarcar los dos. Estaba abarcando a la congregación de gente que está inscrito, sea vivo o muerto ya. Inscritos en los cielos porque ellos están registrados en los registros celestiales. ¿A dónde vas tú a buscar una copia de tu acta de nacimiento? Bueno, yo tengo que ir a tal sitio y hay que buscar en el folio número tal y ahí encontrar, bueno, te sacan copia de tu acta de nacimiento y con esto tú vienes y buscas otros documentos y eso demuestra tu ciudadanía. Bueno, hermano, nosotros
tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Nuestros nombres están inscritos en los cielos. Nosotros no estamos como gente sin papel. Hay gente que vive sin papeles, gente que nunca son declaradas, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos acta de nuevo nacimiento. Acta de nuevo nacimiento, donde fuimos declarados por Dios, registrados. Nuestros nombres están en los registros del cielo. Ahí en los registros está el nombre. Dice, nos hemos acercado a esos que están inscritos allí. Eso es parte de la vida del nuevo pacto. Dice un comentarista, ser miembro de una asamblea tan augusta es un privilegio inexpresable. O sea, ser miembros del pueblo de Dios, aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, los predestinó para ser su pueblo y los tiene destinados para que formen parte de su familia por toda la eternidad. ¿Tú ves así a la familia de Dios? ¿Tú ves así a la iglesia? ¿Ves así a otras iglesias? Porque no es nuestra iglesia local. Es el conjunto de todos los que están inscritos. Me llama la atención que en esta lista el autor mezcla cosas como habla de su iglesia y de repente habla de Dios. Y vuelve y habla de su iglesia y después habla de Cristo. Somos una familia. No somos iguales, pero somos una familia. Y dice, nos hemos acercado a esto, a esto, a esto y a esto. Y ahora nada más y nada menos dice que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Venir a formar parte del pueblo de Dios es acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Al Dios que por derecho y por creación es juez de todos, al quien nos hemos acercado. Por eso el monte de Sión es tan diferente. Es un ambiente de gozo y festividad. Pero ese gozo y esa festividad no opaca la majestad de nuestro Dios. Por eso se declara el juez de todos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. El punto es que ahora nosotros podemos disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto en virtud de haber sido justificados y restaurados. Y ahora ese juez no es que ha cambiado de parecer en cuanto al pecado, es que él ha pagado lo que ese pecado implicaba. No es que ahora nos acercamos a un Dios que dejó de ser juez. Nos acercamos al Dios juez de todos. Pero con la justicia de Cristo ya nosotros estamos cubiertos y no hay temor de acercarnos a ese Dios. Que es uno de los énfasis que ha tenido el libro de Hebreos. Sigue siendo horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor, como dice el versículo 29. Pero eso no quita que nosotros en Cristo no podamos acercarnos a Él. Cuando se trata de Dios, hermanos, la Biblia habla del lenguaje acercarnos o alejarnos. Pero, ¿quién puede alejarse de Dios? Dios lo llena todo, Dios está en todas partes. ¿Cómo? Si yo me voy a 1 kilómetro de aquí, ¿me alejé o me acerqué? Estoy a la presencia de Dios, Dios es omnipresente. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí allí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todas partes. ¿De qué está hablando? Hay un énfasis relacional. Una cercanía relacional con nuestro Dios que hace que sea posible estar más cerca de Dios. Y por eso nos hemos acercado a Dios. Al venir a Cristo en arrepentimiento y fe, eso nos ha acercado a Dios. Antes estábamos lejos, dice la Escritura, pero ahora estamos cerca. Y aún estando en Cristo, la exhortación bíblica es, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios? Sabemos, por medio de su palabra y de la oración, por medio de la intimidad, del cultivo de la amistad con Dios, de la relación, la comunión. Nos acercamos a Él. O a veces no nos sentimos lejos de Dios. Eso es un aspecto relacional. Hay algo que nosotros debemos cultivar a la luz del privilegio que tenemos en el nuevo pacto. Podemos cantar así como el himno, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, yo quiero morar.
expresar esa oración a través de un cántico. Esa realidad de comunión con Dios es cierta para todos los miembros del nuevo pacto. ¿Qué pasaba en el antiguo pacto? Bueno, que se dijera que no caminó con Dios. Eso era impresionante. Noé caminó con Dios. Eso no se hablaba de todo el mundo. Ahora nosotros todos podemos hacerlo a través de Jesucristo. ¿Qué privilegio tenemos? En la lista se añade a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso parece algo esotérico, espiritual. ¿De qué está hablando? A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿esta frase está hablando únicamente de los que ya están en el cielo? Pero pastor, ahí lo dice. El espíritu de los justos hechos perfectos. ¿Y cuáles son los que están hechos perfectos? Los que están sin pecado en el cielo. No. El mismo libro de Hebreos, en Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios nos ve perfectos en la justicia de Cristo. Está refiriéndose a esto el libro. Está hablando de esa comunión una vez más, de esa intimidad, ya sea con los creyentes que han partido o los que no. No importa dónde estén, tenemos una comunión. ¿Ven la realidad espiritual? ¿Cómo Hebreos habla tanto de la esperanza, de la fe? Y está hablando de estas realidades espirituales como si fuera algo tangible y palpable. Hermanos, eso es vivir por la fe. Eso es vivir por la fe. La eficacia de la obra de Cristo es tal que Dios el Padre ya nos ve completos en Él, que no nos hace nada más, falta nada más, no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso no solo era ridículo, sino blasfemo considerar que al sacrificio de Cristo había que añadirle algo. No, ya en Cristo, en el nuevo pacto, todos nuestros pecados se anuncia, han sido perdonados y limpiados. Lo vimos en el capítulo 8. Me llamó mucho la atención que en 2 Corintios 3, Pablo llama al antiguo pacto el ministerio de condenación. Y al nuevo pacto le llama el ministerio de justificación. Porque el antiguo pacto nos declaraba nuestro pecado. Nos decía, tú eres un pecador por la ley de Dios. Tú eres hallado falto. El énfasis del antiguo pacto es ese. Por eso los continuos sacrificios. Pero el énfasis del nuevo pacto es otro. Es la justificación. ¡Qué maravilla! El primer pacto condena. El segundo redime. Pero nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a Jesús. Estamos cerca de Él. Estamos con Él. Ya el libro nos ha hablado de Jesús como el mediador del nuevo pacto en el capítulo 8, versículo 6, en el capítulo 9, versículo 15. Cuando estudiamos esos capítulos hicimos referencia a esto. Jesús es nuestro abogado. Él intercedió. Él intercede por nosotros. Y hoy nosotros podemos criticar a los hermanos hebreos que estaban siendo tentados a dar marcha atrás en su profesión de fe. Pero lo que nosotros realmente tenemos que hacer es preguntarnos si realmente nosotros somos diferentes cuando dejamos de apreciar los indescriptibles privilegios que nosotros tenemos ahora en Jesucristo. ¿No estamos nosotros pecando con mayor luz contra esos privilegios que Dios nos ha dado? Nos hemos acercado a Jesús mismo, nuestro hermano, nuestro amigo. Y yo te pregunto, ¿tú has hablado con Él hoy? ¿Cómo fue tu comunión con Él esta semana? Porque eso es hubo un acercamiento que fue uno de los logros del nuevo pacto. Tú estás usando ese privilegio. Y ven por qué digo que no debemos ver solo la falta de los hebreos, sino solo la nuestra. Porque es muy fácil ahora, bueno, qué bárbaro, mira, que deben echar para atrás el judaísmo. Pero nosotros en el nuevo pacto pecamos de lo mismo. Y dice que nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos acercamos a su sangre. El nuevo pacto es el nuevo pacto en su sangre, como dice Lucas 22:20. Jesucristo fue herido por nuestras transgresiones. Su sangre es la fuente carmesí que limpia a cada cual que se sumerge allí. Todo miembro de la ciudad de Dios ha sido limpiado con esa sangre.
Dice un comentarista, hemos venido a su sangre, ha sido rociada sobre nosotros para purificación. No es una sangre que clama por venganza y castigo como la de Abel. Estamos hablando acerca de la sangre de la vida que derramó por nosotros en la cruz y la cual habla de perdón, aceptación y paz con Dios y acceso. En pocas palabras, habla de bienvenida. Acercaos. En el antiguo pacto, ¿recuerdan? Moisés estaba temblando, espantado de lo que estaba viendo. Y hoy se nos dice, acérquense, acérquense. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo, por así decirlo. El antiguo pacto habla de separación, distanciamiento. No traspases el límite. Hasta el animal que traspasara el límite era cruzado con dardo, dice el texto. Distancia. Nuevo pacto. Intimidad. Dios mora con nosotros. ¿Qué diferencia? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Por eso es que Él dice hoy a los hombres, venid a mí. Venid a mí, vengan a mí, acérquense. De manera que al comparar ambos pactos, ¿con cuál nos quedamos? Vean los lectores de Hebreos, ¿con cuál de los dos ustedes quieren realmente? ¿Van a dar marcha atrás para irse al segundo? Ahora, habiendo visto estas dos ilustraciones, mi último punto es ver dos exhortaciones correspondientes. A la luz de todo esto hay dos exhortaciones que tiene nuestro pasaje. Primero, ustedes seguro vieron la película El Hombre Araña, algunos de ustedes, me imagino yo, o sea, alguna de estas series. En una de ellas dice que el abuelo, el que le crió, le decía, a mayor poder, mayor responsabilidad. ¿Ustedes recuerdan esa línea de la película? Bueno, la palabra de Dios dice que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. A nosotros se nos ha dado mucho en el nuevo pacto. Somos responsables por mucho. Somos responsables por mucho. Primera exhortación, mirad que no desechéis al que habla. Versículo 25. Tengan cuidado de menospreciar a Cristo hablando en las Escrituras. Él nos habla hoy. Mirad al que nos habla, no desechéis. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿A quién se refiere aquí el texto cuando dice al que amonestaba en la tierra? Algunos ven a Moisés, profetas, ángeles, pero el mismo libro de Hebreos nos dice que está haciendo referencia a Dios. Aquí mismo el texto está diciendo que esa misma voz conmovió la tierra y conmoverá cielo y tierra. ¿Quién es el que puede hacer eso? Dios. Dios es el que puede hacer eso. Por eso yo creo que esa voz está hablando de la voz de Dios. El punto es que realmente algo muy serio es desoír la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Pero que es más serio aún en desoírla ahora en el Nuevo Pacto. Porque estamos desoyendo la voz de su Hijo. Ahora Él nos ha hablado a través del Hijo. ¿Recuerdan ese énfasis? O como dice en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? El Señor nos anunció esta palabra. Dice, ¿vamos a escapar si desoímos esa voz? ¿Ven el tipo de atención al que estamos nosotros llamados a tener a la palabra de Cristo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esa palabra que nosotros leemos, esa palabra que nosotros escuchamos, estamos oyendo a Cristo. ¿Y qué hacemos con la palabra de Cristo? Y cita aquí al profeta Ageo. El profeta Ageo está hablando, es un profeta de la restauración y de la reconstrucción. Las personas estaban esperando el nuevo templo. Pero él empieza a hablar no de un templo terrenal. Él empieza a hablar de otra cosa. Dice aquí, versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿De qué está hablando? Está hablando judíos
Dios va a quitar todas estas cosas físicas que ustedes de las que se están apoyando y nos va a colocar en un reino espiritual, un reino inconmovible. Y eso estaba profetizado, dice. Ya Dios había profetizado en el libro del profeta Ageo, dice en el capítulo 2, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y luego dice en el versículo 6, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, etcétera, y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa. Está hablando de la gloria de Cristo. Cristo vendría a remover las cosas físicas para implantar un reino espiritual. Se acercaba el día cuando todo lo tangible a lo que ellos estaban aferrados dejaría de ser y solo quedarían las realidades espirituales. Hermanos, ven cómo nosotros no debemos aferrarnos a las cosas que simbolizan lo verdadero, que es con lo verdadero que debemos quedarnos. No nos conformemos con los símbolos cuando tenemos la sustancia. Y Cristo es la sustancia. Cuando Cristo instauró el nuevo pacto, llegó el día cuando todo lo simbólico quedó atrás. ¿Y cuáles son las cosas a las que verdaderamente nos estamos aferrando nosotros en nuestro cristianismo? Hermanos, yo creo en las confesiones de fe, yo creo en las tradiciones cristianas, yo creo en cosas que nosotros practicamos, las creo, las defiendo. Pero nunca deben ocupar el lugar que le corresponde a Jesucristo. De manera que, hermanos, hay muchas cosas por las que nosotros podemos pelear, pero hay otras cosas por las que no vale la pena pelear. Y en este caso nosotros podemos caer en el mismo pecado y hoy aferrarnos a costumbres evangélicas de cosas que se hacen y se dejan de hacer y no estarlas haciendo realmente ahora dentro del marco de Cristo y el nuevo pacto. Nosotros tenemos nuestros pequeños antiguos pactos a los que nos aferramos, que son ilustraciones de la verdadera sustancia. Pero nuestra sustancia, esa es la sustancia a la que debemos aferrarnos. Y saber hacer esa distinción en la vida diaria, en nuestra vida práctica, en nuestra vida eclesiástica, será crucial para nuestro desempeño. Que el Señor nos ayude a no caer en ese pecado. Y finalmente el autor da otra exhortación, dice en el versículo 28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, recibiendo ese reino inconmovible, habiendo recibido un nuevo pacto que está basado en esto, en la esencia espiritual, dice, ¿cómo debemos vivir? Dice, debemos estar agradecidos. Debemos estar profundamente agradecidos y una gratitud que nos mueva al servicio, pero a un servicio que tiene una cualidad, y es servir a Dios con temor y con reverencia. Y por una razón que lo sustenta, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La gratitud es una cualidad que derrite el corazón. Y nosotros al entender lo que Dios ha hecho por nosotros sin merecerlo, eso nos va a mover a acercarnos a Él, aún siendo el fuego consumidor. Y podemos decir, el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz como lo hizo, aún siendo fuego consumidor, es porque me quiere cerca y no lejos. Y yo quiero servirle a Él en gratitud. Un corazón agradecido, traducido en obras de servicio, servicio a Dios, con temor y con reverencia. ¿A quién servimos y adoramos? A un Dios que es fuego consumidor. No dice que fue fuego consumidor. Él es fuego consumidor. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Deuteronomio 4 lo menciona en el contexto de la idolatría del pueblo de Israel. Y en este contexto lo aplica a la apostasía. ¿Tú quieres evitar caer en el pecado de la apostasía? Cuídate, porque estamos sirviendo a un Dios que es fuego consumidor. No juegues con Él. Entonces, hermanos, con alegría, con gozo, con gratitud, sirvamos a Dios, pero también con temor y con reverencia. Ante las demandas del nuevo pacto, muchos pueden verse tentados a dar marcha atrás, quizás. Quizás tú estás cansado en la vida cristiana, te has tenido tantos tropezones, piensas que no puedes caminar una semana más con Cristo. El Señor una vez le habló a judíos que se querían echar atrás.
Le habló a ellos y luego les habló a sus discípulos. ¿Queréis acaso también vosotros iros? Y Pedro respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿De Cristo nos vamos a ir? ¿De Cristo nos vamos a ir? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Tú quieres saber quién vive con Dios? ¿Tú sabes dónde Dios vive? ¿Y sabes quiénes viven con Él? Los quebrantados de corazón, los contritos de espíritu. Allí moran con Él. Si el poder tener comunión con Dios, hermanos, solo pudiera ocurrir en una ventana de oportunidad, que se abriera una vez al año por espacio de un día, ¿con cuánta expectativa esperarías la llegada de ese día? Si la oportunidad de venir a la presencia especial de Dios, junto al pueblo de Dios, te fuera otorgada una vez cada 3 meses, con tickets, y esto estuviera lleno cada domingo, pero la oportunidad de cada uno de nosotros es una vez cada 3 meses, con el día en que te toca tu ticket, ¿tú desperdiciarías esa oportunidad? Amados hermanos, en el nuevo pacto, nosotros tenemos un asombroso privilegio de encontrarnos continuamente en la presencia de Dios y encontrarnos en la presencia especial de Dios junto al pueblo de Dios, adorando su santo y bendito nombre. ¿No deberíamos nosotros tener una disposición consecuente con semejante privilegio? O que Dios nos haga más conscientes de eso, para tener más gratitud, para poder servir a Dios con temor y con reverencia.